Bendiciones a todos, qué alegría nuevamente poder estar acá con todos ustedes. Dios los bendiga y gracias por estar acá. Hoy estamos con mi esposa para predicar la palabra de Dios. Amén. Buenas noches, audiencia, buenas noches, hermanos y hermanas que están del otro lado. Dios los bendiga. Espero que el mensaje de hoy sea de bendición para sus vidas. No vamos a adelantar nada, pero quédate ahí que Dios tiene un mensaje para tu corazón. Amén, gloria a Dios. Bueno, como pudieron ver ahí, el mensaje de hoy dice: no temas, confía. Sí, es un mensaje bastante interesante. Gloria a Dios, los hermanos que se van conectando ahí. Bendiciones a todos. Es una alegría que siempre nos estén escribiendo de España, de Paraguay, y a nosotros nos pone muy contento que el mensaje se esté escuchando en muchos lugares, y esa es la idea, y esto es lo que el mismo Dios hizo, ¿no? Porque Él es el mismo Dios que está interesado que su palabra sea escuchada a todas las personas, ¿sí? El día de ayer tuvimos una reunión por Zoom muy interesante. La verdad que tuvimos ahí al pastor Diego de la iglesia Tierra Fértil trayendo una palabra que ha bendecido nuestras vidas. Así que queremos invitarte, si nunca participaste, querés participar, hablanos, ¿sí? Para que puedas participar de las reuniones por Zoom, que nosotros te pasamos el link, el código de IN, no hay ningún tipo de inconveniente. Y esto es lo bueno de las redes sociales, que no importa en qué lugar te encontrás, que podés participar. Esto es lo más hermoso de todo, ¿sí? Y bueno, siempre estamos con actividades con la iglesia. La iglesia, mis queridos amigos, iglesia, familia, la iglesia no está cerrada, la iglesia no está quieta, no es que la iglesia ha desaparecido, la iglesia está presente más que nunca. Nosotros estamos trabajando para la gloria de Dios, estamos trabajando y estamos predicando el Evangelio constantemente, ¿sí? El día de hoy trajimos un tema que me pareció interesante poder tocarlo. Siempre con mi esposa estamos tratando en la semana ver, orando también a Dios, obviamente, qué podemos hablar, ¿no? Y hubo algo que me empezó a hacer ruido en esta semana, que en realidad ya viene hace días, hace semanas, ¿sí? Y en realidad ya desde que comenzó esta pandemia, ¿sí? Y es acerca del temor, acerca del miedo, ¿sí? Hay algo que coincidimos en un conjunto de pastores que estamos bajo la cobertura del pastor José Manuel, que todo esto de la pandemia está bajo 4 principados. Uno de ellos es esclavitud, el otro es enfermedad, el otro es miseria, y uno de ellos es el temor. Y hoy queremos hablar de eso, del temor, ¿sí? El tema es que tenemos 3 puntos acerca del temor, y el primer punto es el temor a Dios. También tenemos el temor consciente, y también tenemos el temor inconsciente. El temor a Dios es un temor sano, es un temor bueno, ¿sí? Pero el temor consciente habla de lo que sabemos, a lo que estamos temiendo, ¿sí? A un problema, circunstancia, somos conscientes a lo que estamos temiendo. Y el temor inconsciente, en este caso no lo sabemos. Son esas situaciones que tenemos miedo, no sabemos por qué, pero sentimos esa sensación de miedo y esa sensación de temor. Yo quería que me acompañes en un versículo muy conocido que está ahí en Isaías capítulo 41, versículo 10, que dice así la palabra del Señor: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa, dice la palabra de Dios.
Bueno, lo primero que quiero empezar a decirte con este texto es que esto es una promesa de Dios, ¿sí? Esto es una promesa de Dios de que Dios va a estar con nosotros, ¿sí? Que Él nos va a ayudar, que Él nos va a sostener. Esto es una promesa de Dios. Y todos aquellos que conocen un poquito la Biblia saben que el sí de Dios es sí, sí, amén, dice la palabra de Dios. Él no es hombre para mentir, lo que Él dice, Él lo hace. Sí, realmente es así. Y nosotros tenemos que confiar en lo que Dios dice. Ahora Dios, conociéndonos como humanos que somos, sabe todo lo que sentimos, lo que pensamos. ¿Y ustedes por qué creen que Dios dice no temas? ¿No? Porque en la Reina Valera dice no temas, acá en la NTV dice no tengas miedo. No sé cuántos sabían, pero en la Biblia la palabra no temas aparece 365 veces. O sea que tenemos un no temas para cada día, ¿sí? Si hoy tenés temor por las circunstancias que estás atravesando, por una enfermedad, Dios te dice no temas. Si mañana temes por la pérdida de algo o de alguien, Dios te dice no temas. Dios constantemente nos está diciendo no temas. Está ahí para decirte no temas, yo estoy contigo. ¿Sí? Es algo que en la promesa del Espíritu Santo, aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo, Dios nos dice no temas, porque yo estoy contigo. ¿Sí? Ahora, después de darte esta promesa de Dios, esta explicación que uno escucha esto y dice, amén, gloria a Dios, qué lindo es oír esto. Bien, pero cuando hablamos del temor de Dios, es algo que nosotros tenemos que entender y que es importante que lo entendamos. Porque uno dice temer a Dios, tenerle miedo a Dios. Bueno, en el caso de temer a Dios, en su traducción, habla de un respeto reverente, ¿sí?, a Dios. En este caso, el temor a Dios, ¿sí?, es algo bueno, es algo sano, es algo que nos advierte del peligro. ¿A usted en algún caso el miedo no le ha ayudado en ciertas circunstancias? Yo creo que sí, porque yo creo que cuando nos acercamos a una zona de peligro y empezamos a sentir esa sensación de miedo que nos tira para atrás, es eso lo que nos ayuda y nos advierte y nos dice, es peligro, peligro. Yo como trabajo mucho en lo que es la electricidad, que es un sistema de un trabajo de riesgo, cuando voy a hacer cierto trabajo y cuando voy a hacer un trabajo que conlleva corriente, conlleva tensión, hay algo dentro mío que me hace que yo trabaje con mucho cuidado o incluso que sea bastante precavido y vaya y baje la térmica que alimenta esa zona. Esto es lo mismo. El temor a Dios hace que cuando nosotros nos encontremos ante la tentación, ante el pecado, ¿sí?, nosotros sepamos quién nos está mirando, sepamos que los ojos del Señor están sobre cada uno de nosotros, ¿sí? Y esta palabra y este versículo que dice, los ojos del Señor están sobre sus hijos, sí, y también está cuando hacemos lo que no debemos hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Por eso el temor a Dios es algo bueno, que nos advierte el peligro, que nos dice, hey, esto está mal, no cruces esa línea, no hagas esto que sabes que no tenés que hacer, no hables de la manera que sabes que no tenés que hablar, no mires lo que sabes que lo que no tenés que mirar, ¿entendés? No digas lo que sabes, lo que no tenés que decir, ¿sí? Entonces, ese temor a Dios nos ayuda a no pecar, en pocas palabras, porque hace que nosotros podamos saber quién nos está mirando, al Dios que la Biblia nos dice que temamos, que honremos con nuestra vida, ¿sí? Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque la mayor bendición que podemos tener en nuestro caminar con Jesús es nuestro temor a Dios.
¿sí? Porque en el temor a Dios nos va a ayudar a vivir en santidad. Y esa santidad va a ser la que nos va a ayudar a permanecer hasta el día que el Señor nos lleve. Así que este concepto del temor a Dios es muy importante, porque muchos lo han confundido. ¿Y qué le tengo que tener al miedo a Dios? Incluso mucha gente tiene miedo a Dios. Mucha gente tiene miedo cuando escucha acerca del infierno. Y miren, a Dios hay que temerle, porque dice la palabra de Dios, hay un texto en la palabra de Dios en Santiago 2:19, si no me equivoco, donde dice que los demonios temen a Dios. Los demonios temen a Dios. Y esto es muy bueno lo que estoy diciendo, que le voy a ayudar a pasarla a mi esposa, que la Biblia dice, cuando dice, tú crees en Dios, bien haces, pero aún los demonios creen y tiemblan ante Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, aquel concepto, lo que está dando este versículo no se trata que si creemos, se trata si tememos a Dios. Que el temor va a hacer que nos acompañe en la obediencia y en la sujeción a la palabra de Dios. Y eso es lo que va a bendecir nuestra vida. Amén. Así que, bueno, ¿qué es el temor consciente, mi amor, y de dónde proviene? Amén. El temor consciente proviene de la conciencia. Yo noté que es aquella que usted sabe a qué tiene miedo, ¿no? Algunos tienen miedo a la muerte, algunos tienen miedo a algo nuevo, ¿no? A empezar una carrera nueva, un trabajo nuevo. Algunos tienen miedo a la enfermedad. Con todo esto de la pandemia, todos están asustados. Y en parte digo, bueno, que le agarre de una vez a la persona, no maldiciendo ni deseando el mal, sino así deja de tener ese temor de no salir a la calle, más allá de tomar las precauciones necesarias, pero estar teniendo temor de, si toco un vaso, si respiro aire, me voy a contagiar. Entonces, ese temor te paraliza. El temor te paraliza y no es bueno el temor. Y después veremos de quién proviene el temor, ¿no? Temor a la soledad. Esto le pasa a muchas personas que han perdido su ser querido, un hijo, un esposo, una esposa, padres, ¿no? Tienen temor a la soledad. ¿Con quién voy a estar ahora? No, se fue mi otra parte, mi otro yo, mi otra mitad, dice. No voy a volver a formar familia, no voy a poder sentir el mismo amor. Este temor que te lleva a estar solo. Y Dios dice en su palabra que no es bueno que el hombre esté solo, hombre, mujer, que estén solos. Entonces, estos temores hacen que vos te aísles, que te distancies de la persona que quizás quiera ayudarte, ¿no? Y eso hay que discernir de quién viene ese temor, si es consciente o no, ¿no? Otro temor es el inconsciente, ¿no? Un temor inconsciente. En una oración ha pasado muchas veces, yo me pongo a orar y viene ese temor, que yo no sé por qué, estoy bien o justo me puse a orar y viene ese temor y me paraliza, impide que yo tenga esa intimidad con el Señor, impide que yo tenga esa relación con Dios. Y esos son temores que no son buenos, que no provienen del Señor. Entonces por eso nosotros tenemos que tomar la autoridad de Dios y reprender esos demonios, esos espíritus, ese poder maligno, poder de las tinieblas, que está impidiendo que yo hable con Dios, está impidiendo que yo interceda por alguien, por un ser querido o por nosotros mismos, ¿no? Que muchas veces queremos interceder uno por el otro, o el otro no tiene ganas, y ahí es donde tenemos que ver, bueno, es una lucha espiritual la que está viendo ahí, y yo tengo que tomar la autoridad de Dios como hijo de Dios, como hija de Dios, tomar la autoridad de Dios y ponerme a batallar en oración y tomar las armas del Señor. Él nos dio autoridad, dice su palabra. Bueno, todos estos temores yo quiero llevarlos a la Biblia y mi esposo si puede leerlo. Romanos 8:15 dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos.
Amén. O sea que Dios no nos dio un espíritu de temor, sino de valentía. Nosotros tenemos el espíritu de Dios hoy en día viviendo en nosotros para vencer todas las adversidades, las luchas, las pruebas, ¿no? Esos temores que me paralizan, que hace que yo no avance, que hace que yo no pueda ver con ojos espirituales, que siempre estoy viendo con ojos carnales, ¿no? Esas pruebas y esas luchas que yo digo, otra vez me pasó esto, todo el día la pasé re mal. Y ahí estamos viendo con ojos carnales, no estamos viendo con ojos espirituales, que tenemos que plantar rodillas y clamar al Dios Altísimo, al Dios de los cielos, que nos dice en su palabra que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, no nos ha dado un espíritu de temor, ¿no? Él nos dio un espíritu del Dios vivo, un espíritu valiente, esforzado, como le dijo a Josué, esforzado y valiente. Así nos ha hecho a cada una de las mujeres, a cada uno de los hombres. Así que nadie te diga que no podés salir adelante, que no vas a formar una familia, que no vas a tener salud, que no vas a tener un trabajo estable, que no vas a tener dinero. Hay gente que está preocupada por si llega a fin de mes. ¿Y tu dependencia en el Señor dónde está? El Señor es mi sustento. Pasando pruebas con mi esposo, económicamente, vienen los temores. Como cabeza de hogar, Él quiere suplir todas nuestras necesidades. Y yo le digo, mi amor, ¿qué dice la palabra de Dios? Que aún a los pajarillos Él le da de comer. Él no les hace faltar nada de comer. Son su creación. Nosotros somos sus hijos. Fuimos adoptados por Dios. Entonces, sus promesas dice que no nos va a faltar el pan de cada día en nuestra mesa, que no nos va a faltar salud, que Él en la cruz se llevó, por su llaga fuimos sanados, dice. Entonces, tomarme de las promesas de Dios y echar fuera todos los temores, ¿no? Y que el Señor te ama. Esa es una promesa hermosa, que el Señor no quiere que estés solo. Es la promesa de Dios que Él va a estar con vos, ya no vas a estar sola. Pablo ha vivido solo, es un hombre que ha tenido toda su vida enfocada al Señor. Una vez que se entregó, se apartó del mal camino y hasta el último momento él peleaba ahí. Mi cuerpo me lleva a pecar, nuestros pensamientos nos llevan al temor, pero Dios nos dice, confía, yo estoy contigo todos los días de tu vida. Amén. Y en el libro de Primera de Juan, si lo quieres volver a leer, mi amor, Primera de Juan 4:18 dice: En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo, y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Amén. Dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Miren, una de las artimañas del enemigo es traer temor. Es traer temor a tu vida. Por eso, primeramente, el temor que él te hace creer que Jesús no te ama, que Jesús no te perdona, que el pecado que vos cometiste fue el peor de todos y Él viene y susurra a tu oído, ¿no? Que no vas a lograrlo, que no vas a ser perdonada, que no puedes ser salvada por Él. Y es mentira. Una vez que uno experimenta el amor de Dios, todos esos temores se van. Hemos tenido mujeres en la iglesia que no se han amado ellas mismas y se han lesionado, ¿no? Han lesionado su cuerpo. Y el enemigo ha venido a decirle que nadie la ama. Esos temores de que nadie te ama, de que estás gorda, de que sos fea, ¿no? Todos esos temores que vienen a decir, nadie me va a querer así. Y muchos de esos temores me llevan al pecado, a ir a donde alguien sí me va a aceptar, a acudir, ¿no? A ese pecado donde me hace creer que sí me van a querer, en ese grupo que sí me van a querer, y cometiendo atrocidades que el enemigo quiere apartarnos del camino de Dios. Entonces Dios te dice que te ama. Y ahí decía en el texto que cuando vos conozcas y experimentes el verdadero amor, ya no vas a tener temor.
Porque en medio de la adversidad y de la situación mala a la que estés viviendo, Dios te va a decir, yo estoy contigo. Él va a susurrar a tu oído, yo estoy contigo, no temas. Entonces uno se aferra a la palabra del Señor y dice, no voy a temer. Me levanto en oración, me levanto en comunión porque Dios está conmigo. Dios guarda a mis hijos, no tener temor cuando tus hijos salen a trabajar, cuando tu esposo sale a trabajar. Por el contrario, inclinar rodillas y orar por ellos. Señor, guarda a mis hijos, escóndelo bajo tus alas. Tome la palabra del Señor y háganla viva. El enemigo huye cuando vos estás usando la palabra de Dios. Yo tuve un sueño hace poquito y el enemigo quería ahorcarme en mis sueños, ¿no? Y yo usé la palabra de Dios. Dije, la sangre de Cristo tiene poder. Fuera. Se fue. Ya no tomó autoridad sobre mi cuerpo, sobre mi mente, sobre mis sueños. Porque Él teme a Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Que no nos puede tocar, no nos puede perturbar? No. Él va a querer que hasta el último día de nuestras vidas nosotros abandonemos nuestra fe. ¿Por qué? Por el temor al que vendrá. Por el temor de si tenemos temores para saber si el Señor viene pronto. ¿Será verdad que el Señor viene? ¿Será verdad que Jesús volverá? ¿Que vendrá por la iglesia? Yo ya no aguanto más este dolor, esta angustia, ¿no? Entonces, pero el Señor te dice que Él va a venir por su iglesia, que esto es momentáneo, todo esto es pasajero. Y muchas veces nos ha pasado que estos temores nos hacen volcarnos a Dios. Puede pasar dos cosas, o que te paralizan y vos no puedes discernir, entonces te encerrás. O puedes decir, esto no es normal. Hay algo que está pasando acá, debo interceder por mí. A mí me pasaba hace poquito, tenía una angustia que no podía explicarlo. Al día siguiente, digo, no puede ser, seguía cansada, seguía desanimada. Entonces me puse una prédica, me puse una alabanza, cuando el pastor intercedía, intercedí por mí, reprendí toda pereza, toda tristeza, todo lo que me llevaba a la cama, a estar desganada. Y después, no vamos a decir que es mágico, pero automáticamente el Señor obró en mi vida, renovó mis fuerzas, todo cansancio, toda opresión en los hombros, desapareció. ¿Por qué? Tomé autoridad como hija de Dios y le ordené a todo lo que estaba oprimiendo en mi vida que se vaya afuera. Y eso es lo que tenés que hacer vos como hijo de Dios, como hija de Dios. Tomar la autoridad del Señor y echar fuera esos temores conscientes e inconscientes que perturban tu intimidad con el Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Quería leer un texto conforme a lo que viene hablando mi esposa, que está ahí en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice, Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y dominio propio. Amén. Bien, acá claramente, conforme a lo que venía hablando mi esposa del temor consciente e inconsciente, tanto que los dos tienen cada uno su definición, lo que sí podemos decir, conforme también a lo que decía mi esposa, es que ninguno proviene de Dios. Dios ha venido a traer paz, no ha venido a traer miedo, ¿sí? Ni confusión tampoco. Él ha venido a traer paz a nuestra vida, ha venido a traer amor, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que saber que por el Espíritu Santo de Dios, nosotros ha venido un espíritu de poder, un espíritu de amor a nuestras vidas, ¿sí? Por lo tanto, también conforme a Romanos 8:15, compartía mi esposa, dice que no tenemos un espíritu de esclavitud, o sea que ya no estamos esclavizados al temor como antes. Yo específicamente, ahora, todo esto que venimos hablando, en este tiempo me ha sorprendido que los hijos de Dios han sido atemorizados, ¿sí? Conforme a las personas que no son hijos de Dios, que no están en el camino de Dios, no puedo entender, porque el no tener a Dios es no tener una vida de fe, es no tener una vida de confianza. Entonces, cuando nosotros estamos en el camino de Dios,
Nosotros sabemos en quién confiamos, sabemos lo que no ha sido dado. Dice la palabra, como leí mi esposa, que el amor echa fuera el temor. El que siente temor es porque siente un castigo en sí. Y si siente ese castigo es porque no ha experimentado el amor. Tiene un concepto errado acerca de Dios, acerca del amor. No. Dios viene y derrama su amor, derrama su paz, derrama su gracia. Y ese temor que quiere atormentar nuestra vida, que quiere atormentar nuestro entorno, es al que no le tenemos que dar lugar a nuestra vida, ¿sí? Y yo quiero leerte un texto más que está ahí en Marcos, en los Evangelios de Marcos, capítulo 4, versículo 35 al 41. Dice así Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos se despertaron: «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?», gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: «Silencio, cálmense». De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: «¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe?». Los discípulos estaban completamente aterrados. «¿Quién es este hombre?», se preguntaban unos a otros. «Hasta el viento y las olas lo obedecen». Gloria a Dios, seguramente muchos conocen estos textos, que lo habrán leído en muchas ocasiones. Y después de darte una explicación de lo que es el temor a Dios y el temor que no viene de Dios, que el cual somos conscientes e inconscientes, quiero hablarte de un hecho en el cual los discípulos tenían al Maestro, al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, al Rey de Reyes en carne propia, ahí Dios hecho hombre, en la misma barca, estando con ellos. Y como cuenta el relato que nosotros acabamos de leer, se levantó un gran viento, una gran tempestad. De repente esa barca empezó a llenarse de agua, y ustedes se pueden imaginar la situación, una situación realmente de miedo, angustiante, desesperante, ¿no? Una situación bastante complicada, diríamos, ¿no? Y esto me lleva a lo que dice en el versículo 38, una de las cosas que le dicen los discípulos a Jesús, que le dice: «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?», ¿no? Y nosotros a veces hacemos como ese mismo reclamo. ¿No te importa, Señor, lo que estamos pasando? ¿No te importa, Señor, lo que sentimos? Señor, ¿no te importa nuestro temor? Pero no entendemos cuando Jesús ya nos dijo 365 veces en la Biblia, para cada día, para cada circunstancia, que no temamos, que confiemos. Entonces, ¿el problema cuál es? Somos nosotros que no estamos confiando. Entonces, conforme a este tiempo de que estamos viviendo en pandemia, yo he escuchado a miles y miles de personas atemorizadas, puesto sus ojos en la noticia, puesto sus ojos en la circunstancia y no en Dios. Esa pregunta: «Señor, ¿no te importa lo que nos ahoguemos?», ese mismo temor es el que tienen desde el inicio de la pandemia. Ahí en el versículo 39, también cuando dice: «Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense». De repente el viento se detuvo con una gran calma. Luego termina diciendo en el 40: «¿Por qué tienen miedo?», le pregunta Jesús. «¿Por qué no tienen fe?», le dice Jesús.
Bueno, eso también, aparte de ese temor que se inició en la pandemia, también es la misma falta de fe que falta, porque esas personas pusieron su mirada en la tormenta y no en quien iba en la barca con ellos. Hoy en día la gente pone su mirada en la pandemia, en el COVID, en las circunstancias que atraviesan y no la ponen en Dios. Que Dios, según el relato que acabamos de leer, cuando nosotros entendemos de quién es Dios, Él es el atormentador de tormentas. Él le dijo a la tormenta que se levantó ahí: silencio, cálmense, basta. Él simplemente cuando estaba durmiendo se levantó y dijo: shh. Él es el atormentador de tormentas, dice la palabra de Dios. Ese es el Dios. Nosotros podemos estar en pandemia, podemos estar en cuarentena, nos puede agarrar el COVID-19, pero a nosotros, ¿saben cuándo nos tiene que empezar a preocupar las cosas? Es que cuando eso le ocurra a Dios. Y déjame decirte que eso jamás le va a pasar a Dios, porque Dios no está en cuarentena, a Dios no le afectó la pandemia, ni le afecta el bichito del COVID-19, ni nada por el estilo. Yo creo que todos, a la gran mayoría, tenemos personas cercanas que le ha tocado estar en aislamiento, que le ha tocado que le han dado positivo y demás, o quizás por otras circunstancias, porque esto ha traído hambre, ha traído preocupaciones económicas, ha traído miedo acerca de la enfermedad. Hay gente que he escuchado que le daba positivo y se agarraban el pelo, la verdad que una desesperación, pero no. ¿Quién dijo que estaba todo perdido? ¿Acaso era la primera vez que iba a un hospital por una circunstancia? ¿Y acaso Dios ya no te había librado en otra ocasión? No, ¿por qué declarar el temor? ¿Por qué declarar que esa tormenta iba a derribar tu barca cuando Jesús está dentro de esa barca? Cuando Jesús es el atormentador de tormenta. ¿Por qué declaramos y pensamos algo de lo que vemos en el mundo exterior y no prestamos atención a lo que Dios ya nos dijo, a lo que Dios ya nos prometió? Lo que tiene que permanecer en nosotros no es lo que está afuera, sino lo que tenemos adentro, que es Jesús. A nosotros no nos tiene que preocupar cuán grande sea la tormenta que se levante, y sin importar lo lleno que se pueda estar poniendo la barca de agua. Lo importante es que el capitán de nuestra barca sea Jesús. Y si Él es el capitán de nuestra barca, nosotros no tenemos nada que temer. Al contrario, tenemos que confiar. Por eso el mensaje de hoy es decirte: no temas, sino confía. Amén. Confía en el Señor Jesús. Y antes de finalizar y dejarte este mensaje, yo quiero dirigirme tanto como a los que no tienen a Cristo y a los que tienen a Cristo. Primeramente, decirle a los que tienen a Cristo en su corazón, decirle que sea la circunstancia que estén pasando, así como anteriormente en la prédica del domingo pasado lo guiamos y le decíamos que vuelvan a esa gracia a la cual fueron rescatados. Hoy te decimos que vuelve al Dios que te rescató. Pon tu mirada en Él, no importa las circunstancias, pon tu mirada en Él. No temas ni desmayes, que yo estaré contigo, te dice el Señor. Yo que no negué a mi único hijo, no te voy a negar nada. Porque Él dijo que nada te va a separar de su amor, nada, absolutamente nada, nada. No supongas nada, no pienses nada que no provenga de Dios, ¿sí? Cuando haya temor, como decía mi esposa, ve a orar y repréndelo, echa fuera, declara de parte de Dios sobre tu vida, sobre tu familia. Y cree en el Señor Jesús, iglesia, cree en el Señor Jesús. Y si vos no tenés a Cristo, hoy es el día de que tengas a Cristo, porque la Biblia dice: hoy es el día de salvación. Y yo creo que muchas de las cosas que vivimos, lo primero que tenés que empezar a entender, que lo más importante de estos 3 puntos que he tocado, yo creo que vos no tenés a Cristo, tenés que entender que lo más importante es el temor a Dios. Es el temor a Dios, es el temor reverente, que no podés estar lejos de Dios llevando una vida de pecado. No podés estar lejos de Dios
decir creer en Dios pero no temerle. No, no. Nosotros tenemos que temer a Dios y tenemos que honrar a Dios con nuestra vida. Y yo creo que tu vida va a ser transformada y va a vivir una vida de paz, una vida sin tormento, a partir de que le entregues tu vida a Jesucristo y Él sea el Señor de tu vida, pero que realmente lo hagas de todo corazón, de todo corazón. Nosotros, mi querido amigo que nos estás escuchando, a todas las personas que nos están escuchando, yo ahora mismo termino esta reunión y sigo mi vida al igual que vos. Pero la idea es que este mensaje es para transmitirte un mensaje de esperanza, que vos sepas que en Jesús podés encontrar la paz. Amén. Pero lamentablemente nosotros tenemos una decisión personal, tenemos una relación personal. Esto depende de vos. Si vos realmente así lo querés y le querés dar lugar a Jesús en tu vida, yo quiero guiarte en una oración, a que repitas conmigo una oración de fe, y quiero que la hagas con todo tu corazón, con toda tu alma, realmente de corazón, que te arrepientas de tu pecado y te vuelvas a Jesús. Si querés tocar ahí tu teléfono, si querés, no sé, levantar tus manos en una acción de fe, te animo a que lo hagas. Repite conmigo: Señor Jesús, yo te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te pido que me perdones de todos mis pecados. Te pido, Señor, que me ayudes, que me guíes, que saque todos mis miedos. Señor, fortalece mi vida. Y hoy te pido, Señor, que me anotes en el libro de la vida. Hoy decido entregar mi corazón a ti y nunca más separarme de ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si has hecho esta oración, no dudes en escribirnos, porque acá comienza una nueva historia después de esta reunión. Que vayas a tu habitación, en un lugar de intimidad, ores a Dios y vas a ver que Dios te escucha, vas a sentir el abrazo de Dios en tu intimidad. Y nosotros estamos acá para ayudarte y guiarte con la palabra de Dios, ¿sí? Con el pueblo de Dios, decirle que sigamos confiando, sigamos compartiendo. Este video lo pueden compartir, también se están subiendo las prédicas al canal de YouTube, Arturo Daniel Fernández, ¿sí? Los animo a que sigan las redes, en Instagram también te pueden seguir las redes de la Iglesia Cristiana Empezar de Nuevo. Y si alguno está pasando por alguna necesidad, algún temor, lo que sea que esté pasando, por favor no duden en comunicarse con nosotros. Estamos acá para servir, para ayudar, y detrás de nosotros, ahora no ven a nosotros, pero hay un equipo de trabajo. Hay personas que estamos dispuestas a poder ayudarlos, a poder guiarlos en la palabra de Dios. Y si hay una necesidad de que no sé, por ahí están pasando una necesidad económica, que le falta para comer o lo que sea, estamos ahí, ¿sí? Nuestro corazón está predispuesto a poder ayudar, ¿sí? Así que los bendecimos en gran manera, espero que haya sido de bendición, y quiero hacer una oración en conjunto con mi esposa, una oración general, ¿sí? por este temor, que el temor desaparezca. Amén. Que el temor se vaya. Así que vean que mi esposa ore primeramente, después voy a orar yo. Amén. Padre bendito, te damos gracias por este momento, Señor. Te rogamos en el nombre poderoso de Jesús, presentarnos delante de ti con todos nuestros temores a la vida, a la muerte, a la enfermedad, a la soledad y a la salud, Señor. En el nombre de Jesús depositamos en ti todas nuestras cargas, Señor. Queremos descansar en tu presencia, Señor. Descansar sobre lo económico, Señor Jesús, por si vamos a llegar o no a fin de mes, Señor. Descansamos, Señor, en nuestra economía, porque tú en tu palabra dices, Señor, que no nos hará faltar nada, Señor. Ningún bien faltará en nuestro hogar, Señor. Encomendamos nuestras familias, nuestros hijos, esposos y esposas, Señor, padres y madres, Señor Jesús. Temor, Señor, a esta enfermedad, Señor. Tú guardas sus vidas, Señor Jesús. Ellos están en tus manos, Señor Jesús.
Nada, Señor, sobrevendrá sobre ellos. Ningún mal tocará, Señor Jesús, tu morada, dice la palabra del Señor. Así que reprendemos todo lo que se levante contra los hijos y las hijas de Dios. Lo echamos fuera de nuestra vida, fuera de nuestro hogar, fuera de nuestros pensamientos, Señor Jesús. Y en nuestros pensamientos gobiernan la fe, la paz, la esperanza, Señor Jesús. Ayúdanos a discernir en esos momentos, Señor Jesús, cuando vienen estos temores, Señor Jesús. Alabado sea tu nombre, Señor. Tú te llevas la gloria, la honra, el poder y la alabanza, Señor. Gracias, bendito Dios. Sí, Señor, toda la gloria sea a ti, Dios mío, en el nombre de Jesús. Ahí donde estás en tu hogar, que nos estás escuchando, que nos estás viendo, ahí sea cual sea el temor que esté atravesando tu vida, yo quiero que lo expreses en este momento. No quiero que lo sueltes en el nombre de Jesús ahora. En el nombre de Jesús todo temor se va ahora de tu vida. Cualquier miedo, cualquier temor que tenga, sea un temor consciente o sea un temor inconsciente, preséntalo delante de la presencia de Dios ahí donde estás y ese temor se va ahora en el nombre de Jesús de tu vida. Lo expulsamos y lo echamos fuera en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Ahora sé libre de ese temor ahora en el nombre de Jesús. Todo miedo se va ahora en el nombre de Jesús. Y se activa la fe a partir de ahora. A partir de ahora, Señor, declaramos que yo y mi casa te serviremos. Yo y mi casa vamos a confiar en ti y en tu palabra, Señor. Y que aunque se levanten tormentas, viento, tempestades, Señor, vamos a confiar en ti porque tú eres el atormentador de tormentas, Señor. Y confiamos en ti, ponemos nuestra mirada en ti y no en esta pandemia, no en el COVID, ni en ninguna circunstancia, Señor. Porque tú en la cruz del Calvario nos diste la victoria sobre cualquier circunstancia, aún por las tinieblas contra Satanás que está vencido. Aún está vencido él y todas sus obras, dice tu palabra. Por eso hoy, Señor, declaramos victoria sobre nuestro hogar, sobre nuestra vida y sobre cada familia. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, espero que haya sido de gran bendición este momento tan maravilloso, tan lindo. Y bueno, los animo a que sigan las redes. El día de mañana, lunes, estamos con célula. Los que se quieran sumar son bienvenidos, ¿sí? A las 7 están las mujeres con mi esposa y los varones a las 20 horas. ¿Sí? Nos escriben, así nos vemos la carita. Eso es lo lindo del Zoom, que nos vemos todos la carita. ¿Sí? Va a ser una bendición. Bendiciones a cada uno, perdón, amor. Cada uno de los que nos está mirando, Sabrina, Nara, Olga, Sole, Yaque, Lucía, la hermana Soledad también. Un beso para todos, Dios los bendiga y espero que este mensaje haya tocado sus corazones y les sea de mucha bendición. Y se levanten, ¿no? Contra todo temor y tomando la palabra del Señor. Amén. Bendiciones.